Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto podernos saludar nuevamente por este medio. Gracias a la misericordia de nuestro Dios tenemos su palabra para que sea esa luz que alumbra nuestra vida. Gracias al Señor tenemos la palabra que nos permite acercarnos cada día más al Señor y la que nos permite conocer mucho más de nuestro Dios y mucho más de su inmenso amor. La promesa más grande que ustedes y yo podemos tener es que Jesús nos dio su vida por cada uno de nosotros. Es que Jesús entregó su vida porque mi vida esté como guardada, protegida por algo muy valioso que es el amor de nuestro Señor Jesús. Y lo más hermoso que nosotros podemos tener es que nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús, como lo decía en Romanos. Nada. Absolutamente no hay ninguna cosa creada que pueda separarnos a ustedes y a mí del amor de nuestro Señor Jesús. Mientras que llega ese momento en que Jesús venga por su iglesia, nosotros tenemos que seguir buscando más del Señor, nosotros tenemos que seguir perseverando en nuestra fe, manteniéndonos en el camino que el Señor escogió para nosotros, ese camino de buenas obras. Mientras ese día llega, ese maravilloso día llega, ustedes y yo podamos seguir buscando más del Señor, conociéndole mucho más a Él, y sobre todo es que nuestro corazón esté cada día más cerca de Dios y más bien que nuestra vida cada día se vaya alejando del mundo. Tenemos esa doble naturaleza, la carnal y la espiritual, pero lo que tiene que ser más fuerte siempre tendrá que ser la vida espiritual. No nos dejemos llevar por nuestra vida carnal de todo, pero sabemos que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, este cuerpo carnal, vamos a fallarle al Señor, vamos a fallar a nuestro Dios, pero tenemos que seguir adelante. Que cualquier tropiezo que tengamos en nuestra vida no sea la razón por la que yo diga, ya no quiero saber nada de su palabra o ya no quiero saber nada de este amor que tal vez me decían que alguien tenía por mí. No, sino más bien que nuestro tropiezo sea una de las razones para yo acercarme más a Dios, que tal vez mi prueba, mi dificultad, mi pecado pueda ayudarme a seguir conociendo más del Señor. Y obviamente dice como Juan mismo dice, si yo confieso mis pecados, el Señor es fiel y justo. Me perdona, su misericordia está ahí. Y sobre ese tema yo quiero compartirles ahora, sobre la misericordia de Dios, sobre la soberanía de Dios, pero sobre todo de que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está ahí con nosotros y Dios siempre está ahí para cumplir sus promesas. Ustedes recordarán la historia de Abraham, de Sara, Isaac, Rebeca. Pero vamos a partir en estos dos puntos, en estos dos eh, personajes, lo podemos nombrar de esta manera, que es Isaac y Rebeca. Ustedes conocen su historia, ustedes conocen la historia de Isaac y Rebeca. Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Ese hijo que tal vez en nuestra mente humana jamás debió haber nacido. O en nuestra mente humana, qué imposible hubiese sido para una mujer que ya estaba totalmente anciana como para tener un hijo. Sin embargo, Isaac nació. Es porque Dios dijo que iba a nacer, es porque Dios ya lo había dicho y Dios cumplió. De esta unión entre Abraham y Sara nace Isaac. Isaac conoce a su esposa Rebeca. Rebeca era una mujer que no podía tener hijos. Extraño, ¿no? Porque Dios le había dicho a Abraham que va a tener una nación que él no va a poder contar, va a tener una descendencia que él ni siquiera va a poder contar. Pero pasa esto, Rebeca no podía tener hijos. Pero hay algo maravilloso, que cuando Dios promete algo, es que Dios lo va a cumplir. No es nuestro tiempo, va a ser en su tiempo y en su momento, porque así lo decide Dios.
Entonces Isaac intercede a Dios por Rebeca para que ella pueda quedar embarazada. Isaac intercede al Señor, ora al Señor para que su esposa, a quien él amaba, pudiera tener hijos. Y el Señor escuchó esa oración, pues estaba en los planes de Dios también esto. Rebeca queda embarazada, tiene 2 hijos, no solo uno, sino 2. Del mismo, digamos así, parto, nacen 2 mellizos, Jacob y Esaú. Estos 2 eran diferentes, a pesar de haberse formado al mismo tiempo, eran totalmente diferentes. Jacob, dice la palabra de Dios que era un hombre tranquilo, que tenía un carácter tranquilo y que le gustaba estar más en casa. Mientras que Esaú era un hombre de casa, de cultivo, de tierra, de agricultura, ganadería. Es por eso que la Biblia mismo dice que Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. Digo yo, ¿no? O más bien me pongo a analizar un poco. Es que, ¿por qué nacen como estos 2 amores diferentes? O por el privilegio de los padres. Pues claro, normalmente Jacob pasaba más tiempo en casa y Rebeca pasaba ahí. Es por eso que tal vez congeniaron más o compaginaron más y el amor de Rebeca estaba más apegado hacia Jacob. Mientras que el de Isaac, como Esaú, se dedicaba tal vez a lo mismo que él hacía y él cultivaba la tierra, tenía mucho ganado, etcétera, etcétera. Isaac amaba más a Esaú. Esaú nace primero que Jacob. Esaú fue el primero en nacer. Y es por eso que Esaú tiene llamémoslo así, como la primogenitura. Es decir, él nació primero y por ende tenía la bendición de Dios. Y es que todos los hijos primeros tenían que ser entregados al Señor. Sin embargo, como Rebeca, más bien, como Jacob estaba en casa, le gustaba estar más en casa, Jacob está preparando un guisado o una comida, sí. Y mientras que Esaú fue a su trabajo de cultivar, de su trabajo, ¿ya? Esaú viene muerto del hambre, o sea, tal vez venía tan hambriento que no le importó nada y dijo, dame de comer. Esaú, por favor, dame de lo que tú estás preparando. Y Esaú le pide a Jacob, ¿ya? Y Jacob le dice, claro, yo te voy a dar de este plato, sin embargo, tú tienes que venderme tus derechos de el ser el hijo primogénito. Y Esaú por el momento se deja llevar por el hambre, por la desesperación. Y dice, claro, yo te vendo todo, no me importa. ¿De qué me puede servir todo eso? Jacob obtiene la primogenitura en base a que Esaú cede sus derechos de hijo primero, ¿ya? Ese es el primer engaño que Jacob le hace a Esaú. El segundo engaño es cuando obtiene la bendición de Isaac, no siendo el hijo primero. Pues Isaac iba a dar la bendición a Esaú por ser el primer hijo. Pero, sin embargo, por iniciativa de su madre Rebeca, a Jacob le dice que se haga pasar por su hermano Esaú. Ustedes conocen que se puso vellos tal vez en su cuerpo, se puso la ropa de su hermano y se hizo pasar por su hermano Esaú. E Isaac le da la bendición a Jacob. Segundo engaño o segunda trampa, llamémoslo así.
Y Jacob obtiene la bendición. Jacob obtiene sus también derechos de hijo de la primogenitura, las dos. Y si ustedes y yo también nos ponemos a pensar, a veces pasa así, ¿no? Que Esaú por el apuro, por la desesperación, por la angustia, dejó algo tan valioso, se dio algo tan valioso por algo que era momentáneo, un plato de comida. Y dejó algo que era totalmente eterno y que era para siempre. Era esa bendición de Dios. Y eso nos deja el ejemplo a nosotros, a ustedes y a mí, de que a veces nosotros dejamos cosas que el mundo nos ofrece, pero sabemos que esas cosas son pasajeras, que son momentáneas. Pero Dios nos da algo que es eterno, Dios nos da algo que no tiene ni siquiera un precio, no tiene una comparación con la que yo pueda decir, le comparo con esto, no. Y es su salvación, es mi salvación. El Señor Jesús me dio algo tan valioso, tan eterno, que perdura para siempre. Y a veces yo quiero dejarlo por algo que sé que se va a acabar, por algo que no va a durar, mientras que yo me concentro en cosas tan pasajeras y estoy descuidando lo que es eterno. Es mi vida espiritual, mi comunión con el Señor, el poderme conectar cada día más con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Eso es lo que realmente vale la pena. Pero el Señor siempre va a estar ahí. Y diremos, ay, qué malo este Jacob, ¿cómo va a hacer esas cosas? Tendría que haber sido totalmente castigado, ¿cómo le va a engañar a su hermano, etcétera, etcétera? Sin embargo, a pesar de todo esto que pasó con Jacob, Dios está con Jacob. Dios le muestra su misericordia a Jacob. Cuando Esaú se entera de todo este engaño que fue provocado por incentivación de su madre, Rebeca, y Jacob también, Jacob huye porque su hermano estaba furioso, enojado. Y mientras está yendo camino hacia donde su tío Labán, se recuesta en un lugar a quien él llamó Betel, que significaba casa de Dios. ¿Pero por qué le llama casa de Dios? Pues porque ahí se le presenta Dios mismo a través de un sueño. La palabra de Dios dice en Génesis, y esto vamos a verlo en Génesis 28. Todo lo que yo les he señalado, les he contado, está en Génesis, en unos capítulos anteriores al Génesis 28. Pero en el que nos vamos a enfocar o en el que yo quiero enfatizarles es en Génesis 28. Entonces, 28, desde el versículo 10, 28:10. Cuando Jacob se recuesta en este lugar que después lo llama Betel, tiene un sueño en donde ve una escalera que se extendía de la tierra al cielo y en donde él veía que subían y bajaban ángeles, y en la parte superior estaba el Señor, quien le dice: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor de tu abuelo Abraham, yo soy el Señor de tu abuelo Isaac. Y se le presenta. Y hay algo hermoso que el Señor mismo le dice a Jacob, y les voy a leer textualmente en esta versión. Y dice así: la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Estas son las palabras que el Señor le dice a Jacob. Y recuerden, Rebeca no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dice que tendrá una descendencia bastante grande. Pero hay algo más que el Señor le dice. Y esto es lo que yo quiero que ustedes puedan notarlo y que llegó mucho también a mi corazón a decir: Dios está conmigo. Y eso está en el versículo 15, Génesis 28:15, y dice: además,
yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. A pesar de todo, a pesar de los errores de Jacob, a pesar de los errores que él tuvo, el Señor sigue con él. Y más que todo le dice, yo estoy contigo y te voy a proteger. Algún día llegará el día en que yo pueda darte esta tierra. Y algo hermoso es que dice, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Es que el Señor, si el Señor le prometió eso, el Señor lo iba a cumplir. Porque es su misericordia, es su amor, es su soberanía, que así lo tenía ya establecido. En los planes de Dios estaba que la descendencia de Jacob llegara muy grande, muy lejos. Y también me deja ese mensaje a mí. Y a ustedes también. Quiero que ustedes puedan ver, leer en su casa y decir qué es lo que Dios me ha prometido. ¿Qué es lo que Dios me ha prometido? Y estar seguros de que el Señor nos va a cumplir. Y mientras cumple esas promesas, el Señor dice, me acompañará y me protegerá. Dios cumple sus promesas. No importa las circunstancias o cómo nosotros lo veamos, pero el Señor cumple sus promesas. No en mi tiempo, no en su tiempo, sino en el tiempo del Señor. Pero el Señor lo cumplirá. No sabemos qué día, no sabemos qué fecha lo hará, pero lo hará, porque ese es el amor y esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y la mayor promesa que Dios nos ha dejado es que viviremos juntamente con el Señor. Esa es la promesa más grande que ustedes y yo podemos tener. No nos basemos simplemente en las bendiciones que tendremos aquí en esta tierra. Claro, el Señor cumple sus promesas, el Señor nos bendice, el Señor nos prospera. Sí, aquí en la tierra, sí. Pero no tenemos que estar cerca del Señor únicamente por querer recibir muchas bendiciones y bendiciones y bendiciones o ser prósperos. Es que si yo busco al Señor, es que si yo estoy leyendo su palabra es porque yo lo necesito. Es porque mi vida no tiene sentido si Dios no estuviese en ella. Mi vida no tendría ningún sentido si Jesús no hubiera entregado su vida por mí. Esa es la verdadera razón por la que ustedes y yo tenemos que seguir al Señor. Es que el nombre del Señor sea exaltado, es que el nombre del Señor sea alabado y sea glorificado. Gracias a Dios tenemos su palabra para llenarnos cada día más de sus promesas. Gracias al Señor tenemos su palabra para que en nuestro corazón esté la palabra de Dios mismo. La voz de Dios esté en mi mente y en mi corazón. Lo que yo tengo que hacer es atesorarla, lo que yo tengo que hacer es guardarla, pues así yo demuestro que amo a Dios. Y recuerden, el Señor siempre va a estar con ustedes y les cumplirá las peticiones y los anhelos de su corazón, pero en el tiempo de Dios. Esperemos en Él, confiemos en su soberanía, confiemos en su misericordia. A veces nos cuesta, y nos cuesta mucho entender esa soberanía de Dios, pero el Señor mismo va trabajando en cada una de nuestras vidas. El Señor dice que nos perfeccionará. La obra que comenzó en nosotros la perfeccionará. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y recuerden que siempre el Señor cumple sus promesas y estará con nosotros hasta que ese día llegue. Que la bendición de Dios esté en sus vidas, que la bendición de Dios esté en sus familias. Cuídense mucho y que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus hogares. Y no se olviden que debemos seguir leyendo y aprendiendo su palabra.
Solo así podremos crecer cada día más, solo así podremos conocer cada día más a nuestro Señor. Bendiciones y si así es la voluntad del Señor, nos veremos la próxima semana.